La encadenaron por hablar el idioma apache, y él rompió cada eslabón con sus propias manos. El sonido metálico de las cadenas cortaba el aire como un cuchillo, mezclándose con el llanto ahogado de los ancianos y el crujir de la tierra seca bajo los pies de quienes presenciaban la humillación. Allí estaba ella, Aidiana, arrodillada, con la piel marcada por la crudeza del hierro que la ataba de muñecas y tobillos. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, ocultando la furia silenciosa de sus ojos, pero incluso así, todos podían sentirlo. Aquella mujer no estaba vencida, no estaba quebrada. Era la hija de la montaña y del viento, y aunque el mundo quisiera arrebatarle la voz, aún ardía en ella el fuego ancestral de su pueblo. La habían apresado por algo que para ellos era un delito imperdonable: hablar la lengua apache, pronunciar con orgullo las palabras que durante siglos habían unido a su gente con la tierra, con los espíritus, con la vida misma. Para los hombres que la custodiaban, aquellos sonidos eran peligrosos, eran el recordatorio de que aún existía un pueblo que se negaba a morir. La escena era brutal, no solo por el hierro que se clavaba en su piel, sino por el silencio forzado que pesaba sobre quienes la rodeaban. Nadie se atrevía a moverse, a protestar, a alzar la voz. Sabían que cualquier intento de rebelión sería castigado con sangre. Y sin embargo, en medio de aquella tensión insoportable, se escuchó un grito seco, un rugido nacido no de la garganta, sino del corazón: ¡basta! Todos voltearon, y allí estaba él, Takoda, un guerrero apache cuya presencia imponía tanto como la montaña misma. Sus ojos oscuros, fijos en Aidiana, ardían con una mezcla de dolor y furia. Su cuerpo, curtido por años de lucha y vida en la llanura, temblaba, no de miedo, sino de determinación. En ese instante no vio soldados ni cadenas ni armas, solo vio a la mujer que amaba, a la mujer que se había atrevido a desafiar al mundo hablando la lengua de sus ancestros. Corrió hacia ella sin pensarlo. Las manos de Takoda se cerraron sobre las cadenas, y con la fuerza de quien lleva consigo el peso de toda la historia de su pueblo, comenzó a tirar de los eslabones. El hierro le desgarraba la piel, la sangre corría por sus dedos, pero él no se detuvo. Cada crujido metálico era una victoria, cada eslabón roto un acto de desafío. Y mientras todos contenían el aliento, algo se rompía más allá de las cadenas, el miedo que por tanto tiempo había enmudecido a su gente. Sin embargo, para entender cómo habían llegado a aquel momento, cómo aquella mujer se había convertido en símbolo de resistencia y aquel hombre en la fuerza que encendería de nuevo la esperanza, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que las cadenas mancillaran la libertad de Aidiana, a los días en que el viento aún susurraba historias de amor, orgullo y lucha en la lengua apache. Mucho antes de que las cadenas marcaran la piel de Aidiana, había un tiempo en el que su risa llenaba el valle como el canto de un arroyo en primavera. Nació en una noche de luna llena, cuando el viento del sur soplaba con fuerza sobre las montañas Chiricahua, como si los espíritus estuvieran celebrando su llegada. Desde niña, sus ojos reflejaban la profundidad de los cielos estrellados, y su abuela, una anciana sabia llamada Nayeli, decía que aquella pequeña había venido al mundo con el don de las palabras. Nayeli le enseñó desde temprano que hablar la lengua apache era más que pronunciar sonidos, era mantener viva la memoria de los ancestros, era dar fuerza a la tierra y a quienes la habitaban. Así, entre historias contadas junto al fuego, canciones que honraban a los animales y leyendas que hablaban de amor y sacrificio, Aidiana aprendió que cada palabra podía curar, unir y dar sentido a la vida. Fue en esos años de inocencia cuando conoció a Takoda, un joven que siempre parecía escuchar más de lo que decía. Era 2 inviernos mayor que ella, de mirada intensa pero bondadosa, de esos muchachos que parecían entender el lenguaje del viento y el ritmo del río. Se encontraron por primera vez durante una cacería de pequeños conejos, cuando Takoda, torpe en su intento, había caído de bruces en el barro, y Aidiana, apenas una niña, soltó una carcajada que iluminó todo el valle. Desde entonces, algo invisible comenzó a unirlos, una complicidad silenciosa que creció con los años. No había día en que Takoda no buscara alguna excusa para acercarse a ella, ya fuera para ayudarla a cargar agua o simplemente para sentarse a escuchar las historias que la abuela Nayeli contaba por las noches. Aidiana, por su parte, encontraba en Takoda una fuerza tranquila, un refugio que la hacía sentir segura, incluso en medio de un mundo que comenzaba a cambiar. Con el paso del tiempo, aquel lazo se transformó en algo más profundo. No fue un amor de grandes gestos ni palabras rimbombantes, sino de miradas cómplices, de silencios compartidos y de promesas hechas con la simple cercanía de las manos. En cada ceremonia,
En cada momento de celebración, bastaba con que sus ojos se encontraran para que ambos supieran que estaban destinados a caminar juntos, aunque el mundo se empeñara en separarlos. Pero la llegada de los colonos comenzó a ensombrecer sus días. Nuevas leyes, nuevas reglas, nuevas prohibiciones que buscaban borrar todo aquello que hacía fuerte a su pueblo. Y aun cuando muchos callaban por miedo, Aidiana se negaba a guardar silencio. El día que deje de hablar nuestra lengua, le decía a Takoda mientras miraban el horizonte, será el día en que muera mi espíritu. Él la escuchaba con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que aquella mujer valiente era la razón por la que estaría dispuesto a enfrentarse a cualquier enemigo, incluso al destino mismo. Los años siguieron su curso, y con ellos, el vínculo entre Aidiana y Takoda se volvió tan fuerte como las raíces del viejo roble que crecía en medio del valle. Se encontraban siempre al amanecer, cuando el sol teñía de dorado las montañas y el viento traía consigo los cantos de los pájaros. Allí, lejos de las miradas inquisitivas, compartían palabras en apache, esas que para ellos eran más que simples sonidos. Eran caricias del alma, promesas de futuro, semillas de libertad. Aidiana le enseñaba a Takoda antiguos cantos que hablaban de la tierra, del agua y del fuego. Él la escuchaba con devoción, no solo porque amaba su voz, sino porque sentía que en cada verso se guardaba la esencia de lo que eran como pueblo. «Cada palabra nuestra es una semilla», solía decir ella mientras le tomaba las manos. «Si dejamos de sembrarlas, el árbol de nuestra gente morirá». Takoda asentía, y aunque pocas veces hablaba, sus silencios decían más que 1000 discursos. Había en él una determinación callada, un fuego interior que solo se encendía con más fuerza cuando miraba a Aidiana. Pero la paz era un bien frágil, y las sombras del hombre blanco se extendían con rapidez. Los colonos habían comenzado a prohibir las ceremonias, a castigar a quienes se atrevían a pronunciar la lengua apache. Traían consigo leyes que nadie de su pueblo había pedido, y armas que imponían obediencia a la fuerza. Muchos cedieron, temerosos de perderlo todo. Los ancianos, con lágrimas en los ojos, veían como poco a poco los niños eran obligados a hablar una lengua extraña, como las historias se desvanecían como humo en el viento. Aidiana, sin embargo, nunca dejó de cantar. En cada ceremonia, en cada noche junto al fuego, su voz se alzaba con fuerza, recordando a todos que la identidad no se negocia, que la memoria no se entrega. Takoda la observaba con orgullo y temor a la vez. Orgullo por la valentía de aquella mujer a la que amaba con cada fibra de su ser. Temor, porque sabía que su rebeldía era como una llama que, aunque hermosa, atraía la furia de los hombres que querían apagarla. Una tarde, mientras caminaban juntos por la orilla del río, Aidiana le confesó algo que Takoda jamás olvidaría. «Si un día intentan silenciarme, prométeme que seguirás hablando por mí. Que no dejarás morir mi voz». Él la tomó de las manos, la miró fijamente a los ojos y, con un hilo de voz que contenía más emoción de la que jamás había mostrado, respondió: «Prometo que, si llega ese día, romperé cada cadena, aunque me cueste la vida». Fue entonces cuando la tensión entre los colonos y los apaches alcanzó un punto de no retorno. Aidiana fue vista cantando en su lengua durante la ceremonia del nacimiento de un niño, una tradición que, según la ley de los invasores, era un acto de rebelión. Sin esperar juicio ni palabras, la arrastraron como si fuera una criminal, encadenándola frente a todos para dar un ejemplo de lo que ocurría con quienes desobedecían. Los ancianos miraban en silencio, algunos conteniendo lágrimas, otros apretando los puños de impotencia. Y allí, entre la multitud, Takoda sintió que algo dentro de él se quebraba. Todo lo que habían compartido, sus amaneceres, sus cantos, sus promesas, se condensó en un instante, en esa imagen insoportable de la mujer que amaba, de rodillas, marcada por el hierro y el desprecio de quienes no entendían el valor de una lengua, de una identidad, de una historia. En ese momento, Takoda supo que había llegado el día en que cumpliría su promesa, aunque para hacerlo tuviera que enfrentarse al mundo entero. El momento en que Takoda vio las cadenas en las muñecas de Aidiana fue como si el tiempo se detuviera. Cada instante de su vida junto a ella pasó frente a sus ojos. Los amaneceres compartidos, las risas infantiles a la orilla del río, las canciones que ella le enseñó bajo el manto de las estrellas. Todo se comprimió en un único sentimiento: furia. No era la ira ciega de quien busca venganza, sino la rabia profunda de quien ve pisoteada la esencia de su mundo. El sonido de las cadenas era un insulto, no solo a Aidiana,
sino a todos los que habían nacido de esa tierra y hablaban su lengua como una oración sagrada. Los colonos la habían llevado hasta la plaza improvisada del asentamiento, un espacio de tierra endurecida donde, frente a todos, solían exhibir su poder. Algunos soldados reían entre dientes, satisfechos de su acto de justicia. La escena estaba cargada de crueldad, de un silencio roto solo por el choque del hierro contra la piel de Aidiana cuando apretaban las cadenas con más fuerza. Takoda avanzó, empujando a quienes se interponían en su camino. Sus pasos resonaban como golpes de tambor, cada uno cargado con la fuerza de los espíritus de sus ancestros. Nadie se atrevió a detenerlo. Quizá era su mirada, esa mirada que ardía como fuego, la que paralizó incluso a los más valientes. Cuando estuvo frente a ella, el mundo pareció encogerse hasta quedar reducido a dos figuras, el guerrero y la mujer que nunca dejó de cantar. Tomó las cadenas con ambas manos. El frío del hierro mordió su piel al instante, pero no soltó. Tiró con todas sus fuerzas, sintiendo como los eslabones resistían, como cada fibra de su cuerpo se tensaba hasta el límite. La sangre comenzó a brotar de sus palmas, resbalando por los eslabones y manchando la tierra. Los soldados reaccionaron, corriendo hacia él con armas en mano, pero Takoda ya no escuchaba nada. Solo existía el sonido de su respiración entrecortada y el retumbar de su corazón. Los eslabones cedieron con un crujido metálico que parecía imposible. Aidiana, con lágrimas en los ojos, lo miró sin poder pronunciar palabra, pero en ese silencio había más que 1000 frases de amor. Takoda arrancó la última cadena y en un movimiento rápido la levantó del suelo, como si el peso de la humillación que le habían impuesto no existiera. Los colonos gritaban, ordenaban disparar, pero nadie se atrevió a ser el primero. Era como si la fuerza de Takoda hubiera despertado algo en todos los presentes. Los ancianos se incorporaron lentamente, los jóvenes dieron un paso al frente y un murmullo creciente comenzó a extenderse. Palabras en apache, la lengua prohibida, pronunciadas con la fuerza de quienes ya no temían. Takoda miró a Aidiana, todavía en sus brazos. «No van a callarnos», susurró, su voz temblando no de miedo, sino de emoción. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, ambos supieron que su amor se había convertido en el símbolo de algo mucho más grande, la rebelión de un pueblo entero que se negaba a morir. Pero para entender la magnitud de ese gesto, había que regresar al principio de todo, a la forma en que Takoda, aquel joven callado, había encontrado en Aidiana no solo a la mujer que amaba, sino la razón para luchar por algo más grande que ellos mismos. Su historia no era solo de amor, sino de complicidad, de valentía compartida, de un pacto silencioso de resistir juntos, sin importar el costo. Desde aquella primera vez que se tomaron de las manos en secreto, cuando aún eran casi niños, Takoda supo que Aidiana sería su guía. Ella le enseñó que las palabras podían ser armas más poderosas que cualquier lanza, que cantar en apache era un acto de desafío, de libertad, de amor. Fue Aidiana quien despertó en él el valor de hablar, de alzar la voz cuando el mundo quería imponer silencio. Y ahora, mientras la sostenía entre sus brazos, Takoda entendió que aquel momento no era el final, sino el inicio de algo mucho más grande, la chispa de un levantamiento que quedaría grabado en la memoria de su pueblo para siempre. Esa misma noche, cuando el sol se escondió tras las montañas y la oscuridad envolvió el valle, Takoda y Aidiana se refugiaron en el viejo cañón donde, años atrás, solían encontrarse para soñar con un futuro juntos. Ahora, sin embargo, el aire estaba cargado de algo distinto. No era solo amor, era una determinación férrea, la certeza de que ya no podían volver atrás. Aidiana, aún con las marcas de las cadenas en sus muñecas, permanecía en silencio mientras Takoda encendía una pequeña hoguera. La luz danzante iluminaba sus rostros, y en ese brillo se reflejaba todo lo que habían vivido, todo lo que estaban a punto de enfrentar. «Hoy rompiste las cadenas», dijo ella con voz suave, pero firme. «Pero mañana tendremos que romper las que están en el corazón de los demás». Takoda asintió sin apartar la mirada de las llamas. No necesitaba palabras para entender que la verdadera lucha apenas comenzaba. Esa noche hablaron como nunca antes. Recordaron sus primeros encuentros, aquellas tardes robadas a la rutina, los paseos junto al río en los que se confesaban sus miedos y esperanzas. Aidiana le contó que desde niña había soñado con un amor como el suyo, uno que no se rindiera ante el miedo ni ante la injusticia. «Eres mi raíz, Takoda», le dijo, mientras deslizaba sus dedos por la palma herida de él.
Si me arrancan de esta tierra, quiero saber que tú seguirás aquí, luchando por ella. Él tomó su rostro entre las manos y la besó con una ternura que contrastaba con la violencia de lo que habían vivido horas antes. Fue un beso largo, profundo, cargado de todo aquello que nunca habían podido decir en voz alta. En ese instante entendieron que, pasara lo que pasara, lo harían juntos. Pero no estaban solos. Mientras ellos hablaban junto al fuego, a lo lejos, otros miembros de la tribu comenzaron a llegar al cañón, guiados por el rumor de lo sucedido. Ancianos, guerreros, madres con sus hijos, todos habían oído cómo Takoda había roto las cadenas frente a los colonos, y esa imagen, tan poderosa como un rayo en medio de la tormenta, había despertado algo en cada uno de ellos. El primero en acercarse fue un viejo chamán llamado Yiska, de mirada sabia y voz profunda. «Hoy el espíritu de nuestros ancestros habló a través de ti, Takoda», dijo mientras apoyaba una mano en su hombro. «Pero la voz de uno no basta. Si queremos recuperar nuestra libertad, todos debemos hablar. Todos debemos recordar». Así comenzó, bajo la luz de la hoguera, una reunión como no se había visto en años. Los ancianos contaron historias olvidadas, las mujeres enseñaron cantos prohibidos, y los jóvenes, con fuego en los ojos, juraron no dejar morir la lengua que los unía. Aidiana, con su voz aún firme pese al cansancio, entonó una canción que hablaba de resistencia y esperanza, y pronto todos la siguieron. Era como si la noche se hubiera llenado de un eco antiguo, el eco de un pueblo que despertaba de su letargo. Takoda la observaba mientras cantaba. En ese instante entendió con una claridad absoluta por qué la amaba tanto, no solo por su belleza ni por los recuerdos compartidos, sino porque Aidiana representaba todo aquello que valía la pena proteger. Ella era el corazón de su gente, la fuerza que los mantenía unidos, la voz que nadie podría callar mientras él siguiera vivo. El fuego iluminaba los rostros decididos de todos los presentes. No había miedo, solo determinación. Esa noche no se hicieron promesas vacías ni discursos heroicos. Bastó con el canto compartido para sellar un pacto silencioso. La lucha no sería solo por Aidiana, sino por cada palabra, por cada historia, por cada niño que merecía crecer escuchando la lengua de sus ancestros. Takoda apretó la mano de Aidiana y, sin necesidad de decirlo, ambos supieron que el amor que los unía ya no era solo suyo. Ahora era la llama que encendería la rebelión de todo un pueblo. El amanecer siguiente llegó cargado de un silencio distinto, un silencio expectante. Las montañas, bañadas por la primera luz, parecían guardianas de aquel pacto secreto que se había forjado durante la noche. Takoda y Aidiana se encontraban de pie, uno junto al otro, observando cómo los primeros rayos del sol acariciaban la tierra que tanto amaban. Era como si la naturaleza misma les diera su bendición, como si los espíritus de sus ancestros hubieran despertado con ellos. Takoda respiró hondo, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones. Se volvió hacia Aidiana y, con una voz baja pero llena de certeza, le dijo: «Hoy daremos el primer paso. No habrá vuelta atrás». Ella lo miró con la misma determinación que había mostrado la noche anterior, sus ojos oscuros reflejando una fuerza inquebrantable. «Lo haremos juntos», respondió, entrelazando sus dedos con los de él. El viejo chamán Yiska, que había velado junto a ellos toda la noche, se aproximó lentamente. Su rostro, surcado por los años y la sabiduría, mostraba una serenidad profunda. «Nuestros ancestros nos enseñaron que las palabras son semillas», dijo, mirando al grupo que había comenzado a reunirse de nuevo. «Hoy vamos a sembrarlas en corazones dispuestos a luchar». La tribu se congregó en un círculo amplio, rodeando la hoguera aún encendida desde la noche anterior. Los ancianos comenzaron a contar historias que habían permanecido en silencio demasiado tiempo. Relatos de batallas pasadas, de héroes olvidados, de mujeres valientes que mantuvieron viva la llama de la lengua apache cuando todo parecía perdido. Cada palabra pronunciada parecía devolverle fuerza a la tierra misma. Aidiana tomó la palabra. Su voz, aunque marcada por el cansancio, resonó clara y firme. «Nos quisieron hacer creer que hablar nuestra lengua era vergonzoso, que recordar a nuestros ancestros era inútil. Pero hoy, aquí, les decimos que no podrán callarnos. Cada uno de nosotros es un guardián de lo que somos, y juntos somos invencibles». Su discurso encendió algo en los corazones de todos los presentes. Las madres abrazaron a sus hijos con lágrimas en los ojos, los jóvenes se miraron entre sí con un brillo nuevo de valentía. Takoda,
Por primera vez en mucho tiempo, habló ante todos. No era un hombre de muchas palabras, pero esa mañana su voz sonó como un trueno contenido demasiado tiempo. Ayer rompí las cadenas de Aidiana con mis manos, comenzó, levantando las palmas aún marcadas y ensangrentadas. Pero las cadenas más fuertes no están hechas de hierro, sino de miedo. Hoy, aquí, juro que no descansaré hasta romperlas también. Y sé que no lo haré solo. Un murmullo de aprobación recorrió el círculo. Entonces Yiska levantó su bastón tallado y dijo con solemnidad: hoy renacemos como pueblo. Hoy nuestra lengua vuelve a respirar. Que cada palabra pronunciada esta mañana sea un recordatorio de que estamos vivos. Ese fue el momento en que la reunión dejó de ser solo una conversación. Se convirtió en un acto de rebelión. Se establecieron planes: enseñar a los niños en secreto, rescatar canciones olvidadas, difundir la lengua en cada rincón posible, incluso bajo la amenaza de castigos. Las mujeres se ofrecieron a ser las primeras en transmitir las palabras prohibidas, mientras los guerreros juraban protegerlas a cualquier costo. Aidiana, mirando a Takoda, sintió como el amor que los unía se transformaba en algo aún más poderoso. Ya no eran solo dos corazones latiendo al unísono, eran la raíz de un árbol que, aunque había estado a punto de morir, estaba a punto de florecer de nuevo. Y mientras el sol ascendía, bañando a todos en su luz, Takoda tomó la mano de Aidiana y le susurró, casi para sí mismo: este es nuestro legado. No podrán arrebatárnoslo. Ella sonrió, y en esa sonrisa había una promesa silenciosa: pasara lo que pasara, seguirían juntos, rompiendo cada eslabón que intentara someterlos. La noticia de lo sucedido con Takoda y Aidiana comenzó a extenderse como fuego en la pradera. Los colonos, humillados por la escena pública de la ruptura de las cadenas, se reunieron en secreto para planear su venganza. Para ellos, no se trataba solo de una afrenta personal, sino de un desafío a la autoridad que pretendían imponer sobre la tierra apache. Mientras tanto, en el corazón del cañón, la tribu entera se fortalecía en silencio. Takoda y Aidiana pasaban las jornadas juntos, no solo organizando estrategias para proteger a su gente, sino también viviendo momentos de ternura robados al peligro que los acechaba. Cada caricia, cada mirada compartida, era un recordatorio de por qué luchaban. En las noches, cuando todo quedaba en calma, Aidiana apoyaba su cabeza en el pecho de Takoda y escuchaba el latido firme de su corazón. Mientras escuche esto, sabré que todo está bien, solía susurrar ella. Takoda, por su parte, encontraba en esas noches la paz que tanto necesitaba. Recordaba la primera vez que vio a Aidiana, cuando apenas eran adolescentes. Ella estaba recogiendo flores junto al río, y él la observaba desde la distancia, incapaz de apartar la mirada de su sonrisa. Con el tiempo, esa admiración silenciosa se convirtió en amor, y el amor en complicidad. Nunca habían necesitado muchas palabras, les bastaba con una mirada para entenderse. Pero ahora, en medio de aquel clima de tensión, ambos sabían que su historia de amor era también una historia de resistencia. Aidiana lo sabía mejor que nadie. Si me vuelven a encadenar, prométeme que seguirás luchando, le pidió una noche, con los ojos brillantes por la luz de la hoguera. Takoda negó con firmeza. Si te vuelven a encadenar, Aidiana, no habrá cadenas en esta tierra que puedan detenerme. Los planes de los colonos no tardaron en ejecutarse. Una patrulla fue enviada al cañón con la orden de capturar a Aidiana y llevarla de nuevo al asentamiento, esta vez para un castigo ejemplar. No querían solo someterla a ella, querían enviar un mensaje al resto de la tribu. Pero cuando llegaron, se encontraron con algo que no esperaban. Los apaches habían formado una red de vigilancia, y cada intento de los colonos por acercarse era frustrado por la astucia de la tribu. Takoda había organizado a los guerreros para proteger a las mujeres y los niños, y cada vez que un intruso pisaba la tierra sagrada, era desarmado y enviado de vuelta humillado. Sin embargo, Takoda sabía que no podrían mantenerse a la defensiva para siempre. El miedo es como una sombra, si no la enfrentas, crece, dijo en una de las reuniones nocturnas. Ha llegado el momento de mostrarles que no somos presas, sino guardianes de esta tierra. Y así, bajo la luz de la luna, comenzó a gestarse algo más grande que un simple acto de resistencia, una rebelión abierta. Las parejas jóvenes, inspiradas por Takoda y Aidiana, se unieron con la misma fuerza de quienes no temen perderlo todo.
La tribu entera empezó a moverse como un solo cuerpo, unida no solo por la sangre, sino por el amor a su tierra, a su lengua y a sus historias. Esa noche, antes de dormir, Takoda y Aidiana caminaron juntos hasta el borde del cañón. Desde allí podían ver el vasto horizonte que se extendía ante ellos, iluminado tenuemente por las estrellas. «Todo esto es por nosotros, por los que vinieron antes y por los que vendrán después», dijo ella, apretando su mano con fuerza. Takoda la miró con una mezcla de amor y admiración, y en un gesto silencioso, la besó, como si quisiera grabar en su memoria la certeza de que, pasara lo que pasara, ese amor era indestructible. El viento sopló con fuerza aquella noche, llevando consigo el eco de las canciones apaches que volvían a resonar en la tierra. Era como si la naturaleza entera celebrara el despertar de un pueblo que había decidido no arrodillarse jamás. El amanecer llegó con un cielo teñido de rojo, presagio de que el día no sería tranquilo. Desde lo alto de las colinas, Takoda divisó columnas de humo en la distancia. Los colonos estaban incendiando pequeños campamentos aislados para sembrar miedo. A su lado, Aidiana se mantenía firme, con el cabello suelto moviéndose con el viento y los ojos llenos de resolución. «Quieren quebrarnos por dentro antes de atacarnos de frente», murmuró ella, con la voz grave pero serena. Takoda asintió. «No saben que lo que nos mantiene de pie no son las armas, sino lo que llevamos aquí», respondió, tocándose el pecho. Ese mismo día, mientras los hombres reforzaban las defensas del cañón, las mujeres y ancianos enseñaban a los niños palabras antiguas, canciones olvidadas, relatos que habían pasado de boca en boca por generaciones. Aidiana lideraba los cantos, su voz clara resonando como un faro en medio de la oscuridad. Para Takoda, verla así era la mayor prueba de que el verdadero poder no estaba en la fuerza bruta, sino en el espíritu que se negaba a ser doblegado. Esa tarde, un explorador apache llegó corriendo, con el rostro cubierto de polvo y sudor. «Vienen hacia aquí», anunció con voz entrecortada. «Son muchos y no vienen a negociar». Takoda sintió como el corazón le latía con fuerza, pero no de miedo, sino de furia contenida. Se volvió hacia Aidiana, que lo miraba sin apartar los ojos de él. «Pase lo que pase, no dejaré que te toquen de nuevo», le dijo, tomando su rostro entre las manos. Ella sonrió con esa calma que siempre lo había desconcertado. «No luchas solo, Takoda. Esta tierra, este pueblo y yo, estaremos contigo». La tribu se preparó. Las hogueras fueron apagadas para evitar ser vistos en la distancia, y los guerreros se pintaron el rostro con símbolos de guerra, tal como lo habían hecho sus ancestros. Aidiana, aunque sabía que el peligro era inminente, permaneció junto a las mujeres y niños, enseñando palabras de fuerza. «Recuerden esto», les decía, «nadie puede quitarles lo que está en su espíritu. El idioma que hablamos es la raíz de nuestra existencia. Mientras haya uno de nosotros que lo pronuncie, no podrán destruirnos». La tensión crecía mientras el sol descendía lentamente. Takoda reunió a los guerreros en el centro del cañón y les habló con voz firme. «No luchamos solo por nuestras vidas. Luchamos por las historias que nos contaron de niños, por cada palabra que intentaron arrancarnos, por cada ancestro cuyo nombre quisieron borrar. Hoy somos más que guerreros, somos la memoria de nuestro pueblo». Aidiana, desde lejos, lo observaba con el corazón desbordado de amor y orgullo. Ese hombre, el que había roto sus cadenas con sus propias manos, ahora era también el líder de una rebelión que nadie podría detener. Cuando cayó la noche, las primeras antorchas enemigas se divisaron en la distancia. Takoda tomó su lanza y miró una última vez a Aidiana. No hubo palabras, solo una mirada que decía todo: amor, promesa, destino compartido. Ella asintió en silencio, sabiendo que pase lo que pase, sus almas permanecerían unidas, más fuertes que cualquier cadena. El viento sopló fuerte, llevando consigo el eco de los tambores que resonaban en lo profundo del cañón. Y cuando el primer grito de guerra apache rompió la noche, todo cambió para siempre. La batalla estalló como una tormenta desatada. Los colonos avanzaban con antorchas y armas de fuego, confiados en su superioridad, mientras que los apaches, guiados por Takoda, se movían como sombras entre las rocas, aprovechando cada rincón del cañón que conocían como la palma de sus manos. Las flechas silbaban en la oscuridad, los caballos relinchaban y los gritos se mezclaban con el rugido del viento. Takoda era un guerrero formidable, pero aquella noche no luchaba solo con su fuerza,
lo hacía con la rabia acumulada de generaciones enteras. Cada vez que lanzaba su lanza, veía en su mente la imagen de Aidiana encadenada, y eso le daba un poder que ningún enemigo podía igualar. Aidiana, mientras tanto, permanecía en la cueva donde habían refugiado a las mujeres, ancianos y niños. Pero no se limitaba a esperar. Guiaba con firmeza a las madres para que mantuvieran la calma, enseñaba a los niños a permanecer en silencio y les contaba, incluso en medio del miedo, pequeñas historias de los ancestros para que recordaran quiénes eran. Nuestros espíritus son más fuertes que su hierro, repetía una y otra vez, con la voz firme, como si con cada palabra les entregara un escudo invisible. La batalla se prolongó durante horas. Los colonos comenzaron a darse cuenta de que cada paso que daban hacia el corazón del cañón era respondido con emboscadas precisas, como si la tierra misma conspirara contra ellos. Takoda lideraba cada movimiento con una determinación feroz, y sus hombres lo seguían sin vacilar. En un momento, uno de los colonos logró llegar hasta la entrada de la cueva donde estaba Aidiana. La vio y, con una sonrisa cruel, levantó su arma. Aidiana, sin moverse, lo miró con un desprecio absoluto. Pero antes de que pudiera disparar, Takoda apareció de la nada, derribándolo con la fuerza de un lobo enfurecido. Con un solo golpe, lo dejó inconsciente. «Nadie vuelve a tocarte», murmuró, y sus ojos ardían con una mezcla de furia y amor. El combate fue tan encarnizado que, cuando al fin los colonos comenzaron a retroceder, el suelo estaba cubierto de restos de la batalla. Los apaches, aunque heridos, seguían de pie. Habían ganado, no solo porque habían protegido a los suyos, sino porque esa noche demostraron que no podían ser doblegados. Aidiana corrió hacia Takoda y lo abrazó con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar de cansancio pero aún firme. «Volviste a romper mis cadenas», le susurró entre lágrimas. Él la sostuvo contra su pecho y respondió, «Nunca dejaré que las vuelvan a poner». El cielo, teñido ahora por las primeras luces del amanecer, parecía ser testigo del renacer de aquel pueblo. Los tambores comenzaron a sonar lentamente, no como un llamado a la guerra, sino como un canto de victoria. Pero Takoda sabía que la lucha no había terminado. «Hoy ganamos una batalla», dijo a su gente, mientras se reunían alrededor de la hoguera. «Pero la verdadera guerra es mantener viva nuestra lengua, nuestras historias y nuestro amor por esta tierra. Esa es la lucha que nunca debe terminar». Aidiana, de pie a su lado, lo tomó de la mano y levantó la voz para todos. «Hoy hemos demostrado que no somos esclavos, que no seremos silenciados. Pero recuerden esto, mientras haya amor en nuestros corazones, no habrá cadena que pueda sujetarnos. Ese amor es nuestra arma más poderosa». Las palabras de Aidiana se grabaron en cada corazón presente. Y en ese instante, entre la sangre, el fuego apagándose y la esperanza renacida, Takoda y ella comprendieron que su amor no era solo suyo, era el faro que guiaría a todo un pueblo hacia la libertad. Los días que siguieron a la batalla fueron una mezcla de alivio y profunda reflexión para la tribu apache. El cañón, antes un lugar de tensión y miedo, se había convertido en un símbolo de resistencia, un hogar donde cada piedra, cada árbol, parecía contar la historia de una lucha por la dignidad y la supervivencia. Takoda y Aidiana, ahora más que nunca, eran el corazón palpitante de esa comunidad que se rehusaba a desaparecer. En las mañanas, cuando el sol comenzaba a filtrarse tímidamente entre las copas de los pinos, Takoda se sentaba junto a Aidiana a la orilla del río que serpenteaba cerca del campamento. El murmullo del agua calmaba las heridas visibles y las invisibles, y en esos momentos de calma compartían sueños y miedos que solo el amor más profundo puede sostener. Aidiana se apoyaba en su hombro mientras sus manos tejían delicadamente pequeñas figuras con fibras naturales, símbolos de protección que regalaría a los niños y ancianos. «Cada vez que alguien lleva esto, lleva un pedazo de nuestra historia», le decía, «y también un pedazo de ti y de mí». Takoda la miraba con una mezcla de admiración y ternura. Sabía que su fuerza no venía solo de su destreza en la batalla, sino de esa capacidad suya para sostener el alma del pueblo, para mantener viva la llama de la identidad apache a través de los relatos, de las palabras que tanto valoraban. Pero no todo era paz en el horizonte. Las heridas de la batalla aún ardían en los cuerpos y en los espíritus. Algunos guerreros no encontraban consuelo, atormentados por las pérdidas de hermanos, amigos y familiares. Takoda, con la responsabilidad de líder, visitaba a cada uno, no con palabras vacías,
sino con un abrazo fuerte y silencioso, reconociendo el dolor y recordándoles que la lucha que habían emprendido era también por ellos, por el futuro que quería construir. Una tarde, mientras el sol bajaba lentamente y teñía el cielo de naranja y púrpura, Aidiana reunió a las mujeres de la tribu. Entre ellas, las más jóvenes escuchaban atentas, porque para ellas, esas enseñanzas eran el legado más valioso. No olviden nunca la lengua que hablamos, les decía, con la voz llena de emoción. Cada palabra lleva la esencia de nuestros ancestros. Cuando hablen en apache, están llamando a todos los que vinieron antes y están abriendo la puerta para los que vendrán después. Contaba historias de mujeres valientes que, como ella, habían sufrido cadenas, humillaciones y pérdidas, pero que nunca cedieron el alma. La fuerza de una mujer apache no está en la espada ni en el escudo, sino en el amor que sostiene a la tribu, en la sabiduría que pasa de madre a hija. Mientras hablaba, Takoda observaba desde la distancia, orgulloso de la mujer que había elegido para compartir su vida y su destino. La noche caía cuando Takoda y Aidiana se retiraron a su refugio. Afuera, el viento llevaba susurros ancestrales y el fuego de la hoguera proyectaba sombras danzantes en las paredes de roca. Se sentaron juntos, y sin necesidad de palabras, compartieron la certeza de que su unión era un pacto sagrado con la tierra y con la memoria de su pueblo. Sin embargo, la calma era solo un respiro. En el horizonte, las noticias de la resistencia apache habían llegado a oídos de los colonos y de las autoridades lejanas. Sus amenazas se volvían más contundentes, y sabían que no podían permitir que un pueblo que había sido silenciado por tanto tiempo alzara la voz con tanta fuerza. Por eso, mientras la tribu reconstruía sus fuerzas y reforzaba sus raíces, Takoda y Aidiana comenzaron a preparar no solo la defensa, sino también el futuro que soñaban, uno donde sus hijos pudieran caminar libres, hablando su lengua, contando sus historias y amando sin miedo. En esos días, la complicidad entre ellos creció aún más. Aidiana enseñaba a Takoda palabras en las que encontraba belleza y consuelo, y él, en cada gesto, demostraba que su promesa de romper cadenas no era solo para ella, sino para toda la nación apache. Entre planes y cuidados, entre susurros y risas, su amor era la luz que iluminaba la noche, la esperanza que no permitía que la oscuridad se adueñara del alma. Porque, al final, entendían que la verdadera libertad no se gana solo con la fuerza de los brazos, sino con la fuerza del corazón y el compromiso inquebrantable de preservar aquello que el tiempo y el olvido querían borrar. Y en esa certeza, se sostuvieron, juntos, indomables. Los meses pasaron y con ellos la temporada de lluvias que limpió la tierra y renovó los espíritus de la tribu apache. Takoda y Aidiana no solo habían consolidado su liderazgo, sino que se habían convertido en guardianes de la memoria viva, sembrando en cada gesto y palabra la esperanza de un pueblo que se negaba a desaparecer. En las noches frías, al calor de la hoguera, contaban a los más jóvenes cómo, años atrás, ella había sido encadenada por hablar la lengua sagrada, y cómo él había roto cada eslabón con sus propias manos. Esa historia no solo era un relato de amor, sino un himno de resistencia. Pero el amor y la lucha, aunque intensos, no los aislaban del peligro constante. Las noticias de nuevos ataques se multiplicaban, y con ellas la amenaza de un desplazamiento definitivo. Sin embargo, la tribu no se dejó vencer por el temor. Bajo la guía de Takoda, crearon alianzas con otras comunidades nativas, compartiendo no solo armas y estrategias, sino también relatos y tradiciones que fortalecían la identidad común. Aidiana, por su parte, organizaba círculos de mujeres donde se enseñaba la lengua, las canciones y las ceremonias ancestrales, como un escudo invisible que protegía el alma de la tribu. Una tarde, mientras el sol se despedía tras las montañas, Takoda caminaba junto a Aidiana por el sendero que bordeaba el río. El aire olía a tierra mojada y a pino fresco. ¿Sabes qué es lo que más temo?, preguntó él, con la voz baja. Ella lo miró, curiosa y preocupada. Que un día, cuando no estemos, alguien intente callar esta lengua que tanto nos costó recuperar. Él asintió, apretando su mano con fuerza. Por eso debemos enseñar una y mil veces. No solo con palabras, sino con nuestro ejemplo. Esa noche, mientras dormían bajo el cielo estrellado, Aidiana soñó con las mujeres encadenadas, con sus voces silenciadas, pero también con un futuro donde las niñas corrían libres, hablando el apache con orgullo. En sus sueños, vio a Takoda alzando las manos hacia el cielo,
rompiendo cadenas invisibles que caían sobre ellos, y sintió que su amor y su coraje eran un puente entre el pasado doloroso y el futuro luminoso. Al despertar, sabía que su misión era más grande que ella misma. No solo debía proteger a su pueblo en el presente, sino asegurarse de que las generaciones venideras heredaran la sabiduría, la lengua y la fuerza que había recuperado con tanto sacrificio. Y que, aunque la historia intentara borrar su existencia, la memoria y el amor serían la armadura que nadie podría romper jamás. Así, entre historias y silencios, entre la lucha y el abrazo, Takoda y Aidiana siguieron adelante, construyendo un legado que no solo resistiría el tiempo, sino que iluminaría el camino de todo un pueblo hacia la libertad y la esperanza. Porque al final, como ellos mismos sabían, no son las cadenas las que definen a un pueblo, sino el coraje para romperlas y el amor para sanar las heridas que dejaron. La vida en el cañón comenzó a asentarse en una rutina marcada por la vigilancia y la enseñanza. Cada amanecer, las voces de los niños resonaban con palabras en apache, vibrantes y llenas de esperanza, mientras las mujeres, lideradas por Aidiana, tejían y cantaban canciones antiguas que hablaban de espíritus protectores y de la conexión sagrada con la tierra. Takoda, por su parte, entrenaba a los jóvenes guerreros no solo en el uso de las armas, sino en la sabiduría de escuchar la naturaleza, de entender el lenguaje del viento y las señales del cielo. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas y el campamento se preparaba para la noche, Aidiana encontró un momento para hablar en privado con Takoda. La mirada de ella reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. Takoda, nuestro pueblo confía en nosotros, pero siento que la amenaza crece. No solo vienen por nuestras tierras, también quieren arrebatar nuestra alma. Él asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Debemos ser más que guerreros. Debemos ser guardianes de nuestra esencia. Juntos idearon un plan para fortalecer la unión entre las tribus vecinas y crear una red de apoyo que protegiera no solo el territorio, sino también la lengua, las tradiciones y la espiritualidad. Aidiana comenzó a viajar, llevando consigo historias, enseñanzas y la fuerza de su ejemplo, mientras Takoda organizaba defensas y entrenaba a los jóvenes para que fueran no solo soldados, sino también portadores de la cultura apache. En una de esas reuniones, rodeados por el fuego y bajo un cielo estrellado, Takoda tomó la palabra. Nuestra lucha no es solo contra quien quiere quitarnos la tierra, sino contra el olvido. Cada palabra que pronunciamos, cada historia que contamos, es una cadena que rompe el silencio que quisieron imponernos. Aidiana, sentada a su lado, sostuvo su mano con firmeza, y añadió, y en ese silencio roto, encontraremos la libertad que no nos podrán arrebatar jamás. Mientras tanto, la relación entre Takoda y Aidiana se profundizaba en la complicidad de compartir no solo una causa, sino una vida tejida de pequeños gestos, un susurro al oído en las noches frías, la caricia silenciosa en medio del caos, la risa compartida al recordar anécdotas de la infancia. Ese amor era el refugio donde ambos encontraban fuerzas para seguir adelante, un amor que desafiaba las cadenas del pasado y construía puentes hacia el futuro. Sin embargo, en la lejanía, la sombra de los colonos no desaparecía. Sabían que no podían permitir que aquel pueblo, tan pequeño en número pero gigantesco en espíritu, siguiera creciendo en fuerza y orgullo. Por eso, las amenazas se volvieron más frecuentes y los enfrentamientos más peligrosos. Pero la tribu estaba lista. Porque ahora, más que nunca, sabían que su verdadero poder estaba en el amor, en la lengua que hablaban y en la memoria que se negaba a morir. En ese campamento, entre susurros de viento y el latir firme del corazón apache, Takoda y Aidiana continuaban siendo el faro que iluminaba el camino, recordando a todos que, aunque las cadenas puedan ser puestas, el espíritu libre siempre encontrará la forma de romperlas. El invierno llegó con su manto frío y silencioso, cubriendo las montañas y el cañón con un velo de nieve que parecía querer apagar toda luz y vida. Pero en el corazón de la tribu apache, la llama seguía ardiendo con más fuerza que nunca. Takoda y Aidiana, aunque golpeados por el cansancio y el peso de la lucha, nunca dejaron que la desesperanza se apoderara de ellos. Sabían que en cada reto había una enseñanza, y que ese invierno era solo una prueba más que debían superar con la misma fuerza y coraje que habían demostrado desde el principio. Una noche, mientras la tribu se reunía alrededor de la hoguera para compartir historias, Aidiana contó la leyenda de las estrellas que guían a los espíritus libres. Cuando alguien muere con el corazón lleno de amor y valentía, su alma se convierte en una estrella que ilumina nuestro camino, decía, sus ojos brillando con la luz del fuego y la emoción.
Los niños escuchaban atentos, sus mentes llenas de sueños y su espíritu fortalecido. Para ellos, la lengua apache no era solo un idioma, sino un vínculo sagrado con sus ancestros y un faro para su futuro. Takoda, mientras tanto, se ocupaba de fortalecer la defensa del campamento. Sabía que los días difíciles no habían terminado y que los colonos y soldados podían llegar en cualquier momento. Pero también sabía que la verdadera batalla no estaba solo en la fuerza de las armas, sino en la capacidad de mantener vivo el espíritu apache, de no dejar que el miedo ni el dolor rompieran la unidad del pueblo. Una madrugada helada, Takoda encontró a Aidiana observando el cielo estrellado. Se acercó silencioso y se sentó a su lado. «¿Qué piensas?», le preguntó. Ella suspiró y respondió, «En que cada estrella es un guerrero o una mujer que ya no está, pero que nos sigue cuidando. Que aunque intenten silenciarnos, nuestro pueblo seguirá brillando». Él la miró con una mezcla de amor y admiración. «Y nosotros seremos quienes mantengamos esa luz encendida». Pero el invierno trajo también momentos de profunda tristeza. Una de las jóvenes de la tribu cayó gravemente enferma, y aunque las hierbas y los cuidados de las mujeres hicieron todo lo posible, su cuerpo comenzó a rendirse. Aidiana estuvo a su lado día y noche, susurrándole palabras en apache, cantándole canciones antiguas que hablaban de fuerza y esperanza. Esa conexión, ese amor, era el verdadero refugio en medio del dolor. El día que la joven partió, la tribu entera lloró, pero también celebró su vida, recordando que cada alma que se va deja una enseñanza. Takoda tomó la palabra, con la voz firme pero cargada de emoción. Aunque el cuerpo se vaya, el espíritu queda. Y ese espíritu es el que nos sostiene, el que nos da fuerzas para seguir luchando y amando. Aidiana y Takoda se abrazaron, conscientes de que su amor y su compromiso no solo eran para ellos, sino para todo un pueblo que resistía y soñaba con un mañana libre, donde las cadenas del pasado fueran solo un recuerdo roto por la fuerza del corazón y la palabra. Porque en cada batalla, en cada sacrificio, en cada historia contada, la tribu apache renovaba su promesa: no dejar que su lengua, su cultura y su espíritu se apagaran jamás. Y así, bajo el manto estrellado del invierno, Takoda y Aidiana siguieron siendo la fuerza y la luz que guiaba a su pueblo hacia la libertad y la esperanza. Con la llegada de la primavera, el cañón comenzó a despertar nuevamente, sus ríos cantaban más claros y las flores emergían tímidas entre las rocas, símbolo del renacer constante que la naturaleza ofrecía. Para la tribu apache, este ciclo era también una oportunidad para renovar fuerzas, para fortalecer vínculos y para seguir sembrando la semilla de la esperanza que Takoda y Aidiana habían cultivado con tanto sacrificio. La lengua apache volvía a resonar con más intensidad, y cada palabra pronunciada era un acto de resistencia y amor. Aidiana organizó una gran ceremonia para honrar a los ancestros y pedir protección para el futuro. Era una noche especial en la que toda la tribu se reunió alrededor del fuego, vestida con sus mejores atuendos tradicionales, sus rostros iluminados por la luz anaranjada que danzaba en las sombras. Takoda, al centro, pronunció palabras cargadas de emoción y poder. Esta lengua, este pueblo, estas montañas, todo es uno. No permitiremos que nadie borre lo que somos. La libertad comienza en el corazón y en la voz que se niega a callar. La ceremonia fue también un momento de unión profunda entre Takoda y Aidiana. En medio de la música ancestral y las danzas sagradas, sus miradas se encontraron y el silencio entre ellos decía más que cualquier palabra. Su amor se había convertido en un refugio invencible, una fuerza que protegía no solo sus cuerpos, sino también sus almas y las de quienes los rodeaban. En ese instante, parecían dos espíritus entrelazados con la tierra, con el viento, con el tiempo mismo. Pero la paz, aunque intensa, era frágil. La sombra de los colonos continuaba extendiéndose, y pronto se hizo evidente que sus ataques serían más crueles y calculados. Llegaron a atacar el campamento en la madrugada, buscando destruir no solo a los guerreros, sino también las raíces culturales que tanto esfuerzo costaba mantener. La tribu, preparada y unida, resistió con ferocidad, defendiendo cada palmo de tierra y cada palabra en apache que se negaban a perder. En medio del combate, Takoda luchaba con una determinación feroz, sabiendo que cada golpe que daba era también un acto de amor por Aidiana, por sus hijos y por todo un pueblo que había decidido no rendirse. Ella, desde la retaguardia, coordinaba la ayuda y cuidaba de los heridos, sus ojos brillando con la mezcla de dolor y esperanza que solo una madre y una guerrera pueden entender. Cuando la batalla terminó,
y el silencio regresó al cañón, el campamento estaba herido pero intacto. Takoda y Aidiana se encontraron en el centro, cansados pero invencibles. Se miraron y en esa mirada se decía todo: el sacrificio, el coraje, el amor y la promesa de seguir adelante, de romper cada cadena, cada eslabón, sin importar el costo. Porque la historia de su pueblo no era solo una historia de dolor, sino una historia de fuerza, de espiritualidad y de amor eterno. Y en ese amor, Takoda y Aidiana encontraban la fuerza para seguir escribiendo, con sus vidas, el relato sagrado de un pueblo que jamás sería silenciado. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos dorados y púrpuras que parecían bendecir el cañón y a todos sus habitantes. Takoda y Aidiana, ahora ya maduros y sabios, se sentaron juntos en la cima de una roca, observando el vasto horizonte que se extendía ante ellos, un paisaje que parecía contener el alma misma de su pueblo. Las cicatrices de la lucha estaban marcadas en sus cuerpos y en sus corazones, pero también brillaba en sus ojos la luz de una esperanza indomable, una luz que nadie podría extinguir jamás. Recordaron aquel día en que Aidiana fue encadenada por hablar su lengua, ese idioma que para otros era solo un conjunto de sonidos, pero que para ellos era la voz de sus ancestros, la clave de su identidad y la fuerza que les mantenía vivos. Takoda recordó cómo rompió cada eslabón con sus propias manos, un acto que no fue solo de fuerza física, sino un símbolo de resistencia, de amor y de compromiso con la libertad. Ese gesto selló no solo su destino, sino el de toda una tribu que aprendió a levantarse una y otra vez frente a la opresión. A lo largo de los años, vieron cómo su pueblo se mantuvo firme, cómo las voces de los ancianos se mezclaban con las risas de los niños que crecían aprendiendo la lengua apache, las canciones y las leyendas que hablaban de coraje y espiritualidad. Vieron cómo las mujeres, con la fortaleza de Aidiana, tejían no solo mantas sino también redes de apoyo y sabiduría, manteniendo vivo el espíritu sagrado de la tribu. Y vieron cómo los jóvenes, entrenados por Takoda, no solo eran guerreros, sino guardianes del alma apache. Ese legado de amor y resistencia era el verdadero tesoro que entregaban a las futuras generaciones. Porque en cada historia contada alrededor del fuego, en cada palabra susurrada en la lengua ancestral, en cada gesto de unidad y coraje, se encontraba la esencia de lo que significa ser apache, un pueblo que se niega a ser borrado, que honra a sus muertos, que respeta la tierra y que vive con el corazón abierto al viento y al tiempo. Aidiana apoyó su cabeza en el hombro de Takoda y, con voz suave, le dijo: «Hemos roto cadenas que parecían irrompibles. Pero lo más importante es que hemos tejido puentes, puentes que ningún enemigo podrá destruir». Él la miró con ternura y añadió: «Porque la verdadera libertad nace del amor, y ese amor lo llevamos en la sangre y en la palabra que nunca callaremos». Mientras el sol desaparecía tras las montañas, el cielo se llenó de estrellas que parecían brillar con más intensidad que nunca, como si las almas de sus ancestros estuvieran celebrando esa noche de triunfo y de paz. Takoda y Aidiana supieron en ese momento que su lucha había sido más que física, había sido espiritual, cultural y sobre todo, humana. Habían demostrado que ni la opresión ni el silencio podrían vencer a un pueblo que se ama a sí mismo y que se aferra a su identidad con valentía. Y así, con el corazón lleno y la mirada puesta en el futuro, cerraron un ciclo para abrir otro, un ciclo en el que la lengua apache siguió viva en los labios de sus hijos y nietos, un ciclo en el que el amor y la resistencia se convirtieron en la herencia más valiosa de un pueblo que aprendió a romper todas las cadenas, para ser finalmente libre. Porque al final, como ellos mismos sabían, la libertad no se mide en territorios conquistados ni en cadenas rotas, sino en la fuerza con que se ama y se defiende aquello que hace a un pueblo único e inmortal.